Porque solo tú eres digno, nuestro Rey. Solo tú eres santo. Y por eso, en esta mañana, en todo momento de nuestra vida, te damos gloria y exaltamos, Señor, tu nombre. A ti, Dios, sea todo honor y alabanza, con todo gozo, delante de nuestro Rey. Entregamos
Muy bien. Bueno, hermanos, yo espero que todos ustedes hayan visto el mensaje que envié esta semana con el fin de pedirles que leyeran detenidamente el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Espero que lo hayan hecho, porque esta mañana pues no tendríamos el tiempo suficiente, nos quitaría realmente tiempo valioso si nos ponemos a leerlo acá, porque siempre es extenso. Yo quiero enfocarme esta mañana en la reflexión en la que quiero que entremos sobre todo este capítulo 4 de la epístola a los Efesios, y espero que no hayamos perdido de vista lo que hemos visto ya los domingos anteriores con respecto a lo que Pablo viene diciendo acerca de la iglesia, cómo Pablo viene diciendo cuál es el papel de la iglesia en la historia, cuál es el ministerio de la iglesia, para qué fuimos salvos. Hemos venido hablando acerca de todo eso. Trata Pablo de hacerles ver a los creyentes, a la iglesia en un conglomerado general, trata de hacerles ver que en realidad la iglesia tiene un propósito, pero que también la iglesia debe tener una unidad esencial. Muy bien, en este capítulo 4 de Efesios hay un concepto esencial, hay un concepto básico que, digamos, rige todo el capítulo, y es el concepto de crecimiento. Crecimiento significa avanzar. Crecimiento significa aumentar. Crecimiento significa aprender. El crecimiento es esencial. ¿Qué tal que nosotros, en el sentido físico, nunca hubiéramos crecido, que nuestra estatura no hubiera aumentado y nos hubiéramos quedado convertidos en bebés, como desafortunadamente a veces pasa en ciertas situaciones de tipo clínico? Pero nosotros sabemos que el crecimiento es importante. Crecimiento muchas veces es motivo de gozo, de alegría, pero otras veces el crecimiento implica dolor, implica renuncia, implica tener que dejar algo que en alguna manera nos ha hecho sentir cómodos para asumir algo diferente en nuestra vida. El crecimiento es lo que nos lleva de ser bebés a una vida adulta, a una vida pensante, a una vida con experiencia, a una vida que discierne. Eso hace el crecimiento. Por eso el crecimiento es tan importante en la vida. Pablo habla acerca de que el crecimiento no es de ninguna manera ajeno a la iglesia. La iglesia también debe crecer. Nosotros necesitamos partir del hecho de que somos una iglesia, somos una iglesia en el sentido de que somos una comunidad. Somos una comunidad, y eso significa que tenemos cosas en común que nos unen. Una comunidad es un grupo de personas que tienen una serie de cosas en común que los unen, ¿ya? Entonces, en ese sentido nosotros somos una comunidad, pero una comunidad que tiene unas características muy particulares, y sobre todo una comunidad que tiene vida. En el cuerpo humano, el crecimiento se da porque hay vida que está ahí fluyendo constantemente, y eso es lo que hace que crezcamos. La vida que está en nosotros es lo que hace que crezcamos, que vayamos avanzando de etapa en etapa, porque hay vida. La iglesia no es un organismo muerto. Recuerden que lo que decíamos el otro día acerca de lo que no es la iglesia. La iglesia es una comunidad que tiene vida, y la vida de la iglesia es una vida espiritual. La vida espiritual es real, absolutamente real, tan real como que la sangre circula a través de todo nuestro cuerpo. También la vida espiritual es, por decirlo, lo que mueve a la iglesia a crecer, lo que mueve a cada persona que forma parte de la iglesia a crecer. Entonces, la iglesia tiene vida, y es la vida de la iglesia
esa vida espiritual lo que la hace crecer. Si nosotros cultivamos constantemente una vida espiritual, habrá crecimiento. Pero si tú no cultivas tu vida espiritual, entonces el crecimiento se detendrá. Simple y sencillamente, de manera automática, se detendrá. Y no crecerás tú ni crecerá la iglesia. Por eso el crecimiento es absolutamente vinculante con la vida espiritual. Quiero que observen esto en cuanto a lo que es el concepto de iglesia en el que quiero que pensemos esta mañana. El concepto bautista de iglesia. Hay muchos conceptos acerca de lo que es la iglesia. Existe el concepto católico romano, existe el concepto reformado, existe el concepto episcopal de la iglesia. Hay diferentes formas de ver la iglesia. ¿Cómo vemos nosotros los bautistas la iglesia? Miren bien, dice: la iglesia es una compañía de santos visibles, llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios, a la profesión visible de la fe del Evangelio, siendo bautizados en esa fe. Déjenme decirles esto: esta formulación que encontramos aquí acerca de lo que es la iglesia corresponde a la confesión de fe bautista del año 1646. Eso es mucho tiempo atrás, es algo sumamente antiguo. Sin embargo, el concepto de iglesia sigue siendo igual hoy en día. Pero déjenme traducírselos un poquito a una manera de pensar quizás más contemporánea. Algo tan antiguo como esto puede decirse de una forma actual de esta manera: la iglesia es una comunidad de personas que decidieron asumir un estilo de vida diferente al que llevaban de acuerdo a cómo lo aprendieron de su propia cultura. Fueron llamados por el mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo habló a sus corazones y ellos decidieron asumir un estilo de vida basado en el Evangelio de Jesucristo. Y en un momento dado de esa decisión, ellos confesaron a Cristo como Señor de su vida, como su Salvador, por medio del acto del bautismo. Así que en ese sentido se conforma una iglesia por personas que asumen ese estilo de vida. Esta es la clase de iglesia que tiene Pablo en mente. La iglesia que tiene vida, la cual se expresa, esa vida se expresa en una forma personal, en el estilo de vida de cada miembro. La vida de cada miembro de la iglesia es la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia debe y debiera ser la vida de cada miembro de ella. La iglesia es una comunidad que crece. Nosotros, cuando pensamos en el crecimiento de la iglesia, tenemos la tendencia a pensar en cantidad. Muy bueno que una iglesia crezca en cantidad, mucha gente que asiste o que se vincula con la iglesia, eso está perfectamente bien. Pero en el capítulo 4 de Efesios, Pablo no está hablando de crecimiento cuantitativo. Pablo está hablando de crecimiento cualitativo. Pablo está hablando de crecimiento en calidad de vida en Cristo Jesús. Pablo está hablando de que la vida de cada miembro de la iglesia, de cada persona vinculada con la iglesia, debe crecer en calidad. Y nosotros, a la luz de lo que Pablo reflexiona aquí, debiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué tanto está creciendo mi vida espiritual en calidad? ¿O simplemente soy parte de algo que es una cantidad de personas, de una colectividad, digámoslo así, en la que simplemente todos llevamos una vida que no siempre corresponde con la expectativa del Evangelio? ¿Qué tan importante es mi calidad de vida? ¿Qué tanto estoy creciendo en calidad de vida?
Entonces, esta es la clase de iglesia que tiene Pablo en mente. Por eso, a la luz de eso, pensemos aquí en 4 cosas. 4 cosas que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia. Y tienen que ver con el hecho de que la iglesia, como tal, debe tener autodeterminación para crecer de una manera integral. Cuando hablamos de crecer integralmente significa que crecemos en todos los aspectos, no solamente en un solo aspecto. Es como si a un cuerpo humano un brazo le creciera más que otro o la cabeza creciera más que el resto del cuerpo. Eso sería completamente anormal. Un crecimiento integral es aquel que se da de una forma equilibrada, de tal manera que se va adquiriendo la forma que Dios quiere que nosotros tengamos para Él. Entonces, 4 cosas que podemos subrayar aquí. Primero, la iglesia debe crecer, pero debe crecer a partir de sus fundamentos. La iglesia debe crecer a partir de sus fundamentos. Miren lo que dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren bien, en el versículo 1. Ahora miren los versículos 4 hasta el 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los fundamentos determinan la estabilidad y la funcionalidad, por ejemplo, de un edificio. Si un edificio no tiene fundamentos o sus fundamentos son defectuosos, ese edificio es un peligro. Es un peligro mortal en alguna forma vivir en ese edificio. Ahora, la iglesia es como ese edificio. La iglesia tiene unos fundamentos y esos fundamentos son una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La esperanza de la que habla Pablo aquí es la esperanza de salvación absolutamente segura que tenemos en Cristo, y todos compartimos esa misma esperanza. El Señor es el mismo Señor tanto de su vida como de la mía y de toda la iglesia, y estamos sujetos espiritualmente al Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. La iglesia tiene una sola fe, o sea, una sola y única confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros, y la iglesia también está unida en un solo bautismo. Un día todos nosotros, o la mayoría de nosotros, cuando decidimos seguir a Jesús, lo manifestamos públicamente por medio del bautismo, diciendo: he decidido dejar el estilo de vida que llevaba y ahora me he propuesto y he decidido llevar un estilo de vida diferente, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces entramos en ese camino. Ahora bien, todo esto se deriva de la experiencia particular que cada miembro de la iglesia ha tenido en su encuentro con el Evangelio de Jesucristo. Cuando alguien recibe a Cristo Jesús, entonces vino a asumir esa esperanza, sujetó su vida al señorío de Cristo, asumió la fe en Él como su Salvador y lo manifestó públicamente por medio del bautismo. Cuando todo eso se ha hecho real en nuestra vida, de pronto encontramos que con esas realidades ya no encajábamos en ningún grupo humano. Ya no encajábamos en algo que no manifestaba esos mismos fundamentos. Y muchas veces nos dimos cuenta quizás que ya no encajábamos espiritualmente, al menos ni siquiera en nuestra propia familia, ni entre nuestros amigos, ni entre nuestros conocidos, ni en diferentes grupos humanos, excepto en la iglesia.
En la iglesia nosotros encontramos nuestros pares y nos dimos cuenta que allí es a donde pertenecemos. Es de esa comunidad de la que nosotros formamos parte por causa de los fundamentos que nos unen. Entonces encontramos que había otros con la misma esperanza. Encontramos que había otros con el mismo Señor, sujetos espiritualmente al mismo Señor. Encontramos que había otros con la misma fe. Y encontramos que había otros que también manifestaron públicamente por medio del bautismo: Jesucristo es mi Señor y voy a seguirle en un estilo de vida nuevo. Entonces nos dimos cuenta que también allí, con esa comunidad, teníamos una inigualable posibilidad de crecer como personas a partir de esos fundamentos. Si alguna filosofía tiene la iglesia, es la filosofía del crecimiento. La filosofía de la iglesia es que tú y yo seamos mejor de lo que somos, que seamos mejores personas en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, algo que tenemos que subrayar aquí también es que ninguna iglesia, ni esta iglesia, la primera iglesia bautista de Bucaramanga, ni ninguna otra iglesia local de cualquier denominación o de cualquier mensaje bíblico religioso, ninguna iglesia tiene el monopolio de la esperanza. Ninguna iglesia puede decir: venga, porque solo en esta iglesia hay esperanza. Ninguna iglesia tiene el monopolio del señorío de Cristo. Ninguna puede decir: venga, porque solo aquí en esta iglesia está Cristo. Tampoco ninguna iglesia tiene el monopolio de la fe. Venga, porque la fe de nosotros aquí es la fe verdadera. Ni ninguna iglesia tiene tampoco el monopolio del bautismo. Ninguna iglesia puede decir: el bautismo de esta iglesia es el único que vale. Yo les digo sinceramente que esa no es la iglesia, pero cualquier iglesia que tenga estos fundamentos es una verdadera iglesia de Jesucristo. Eso es lo que la hace una comunidad segura. Y yo quiero subrayar eso mucho. Son esos fundamentos lo que hacen de la iglesia y de la iglesia que los posee una comunidad segura. Una comunidad tan segura de la que puedo formar parte con toda confianza, con la misma confianza con la que yo me albergo bajo el techo de mi propia casa. Y es a partir de esos fundamentos que la iglesia debe crecer por medio de miembros que tienen en sí mismos esos fundamentos. Si en ti es real la esperanza, es real el señorío de Jesús, es real la fe en Cristo y ha sido sincero tu bautismo, o si llegaras a dar ese paso de obediencia del bautismo con toda seguridad y sinceridad, entonces tú puedes estar absolutamente confiado de que estás dentro de los parámetros en los cuales Dios te va a ayudar a crecer y a ser mejor persona. Y como consecuencia de eso, la iglesia crecerá en la medida en que en cada miembro de la iglesia haya esos fundamentos. La iglesia crecerá y se fortalecerá. La iglesia será tan débil o tan fuerte dependiendo de cómo sean sus miembros. Amén, hermanos. La iglesia debe crecer a partir de sus fundamentos. Pero en segundo lugar, como consecuencia de esto, la iglesia es una comunidad interactiva. Ser interactivos simplemente es un grupo de personas que se unen para llevar a cabo una tarea, una misión, pero cada uno cumple una función diferente encaminada a alcanzar esa meta. Aquí dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Pablo dice que Dios ha puesto en la iglesia un liderazgo. Un liderazgo, dice en el versículo 11, ha puesto un liderazgo para que ese liderazgo trabaje en perfeccionar a los santos. Los santos son los miembros de la iglesia. Los santos son aquellos que han respondido al llamado a andar conforme a la vocación cristiana. Los santos son aquellos que al aceptar a Cristo como su Salvador, le dijeron no a su vida sin Cristo y dijeron sí a una vida con Cristo. Entonces fueron apartados para Cristo. La palabra santo significa ser apartado para Dios. Y al ser apartado para Dios, Dios comienza a trabajar en nosotros. Los santos son los miembros de la iglesia en los que Dios está trabajando, en los que Dios está haciendo su obra. Pablo dice que los santos deben ser perfeccionados. O sea, eso simplemente significa que deben ser formados. Los santos deben ser también entrenados para la obra de Dios, dice Pablo aquí, para el ministerio de la iglesia. Eso significa que los santos deben ser hechos obreros, transformados en gente que produce o que se reproduce, sembrando sus propios fundamentos en otras vidas. Dios espera que nosotros produzcamos para su reino, pero también que produzcamos conforme al propósito que Él tiene con nosotros, a la expectativa que Él tiene con cada uno de nosotros. Usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo produzco yo para el reino? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo produzco? La verdad es que los santos, que son miembros de la iglesia, producen cuando en unidad interactiva hacen más santos. ¿Me entiende lo que digo? Nosotros producimos cuando reproducimos nuestra santidad en la vida de otras personas. El ministerio de la iglesia está encaminado a alcanzar hombres y mujeres para el reino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Así que el ministerio de la iglesia básicamente es alcanzar a otros para el reino de Dios y formar en ellos el carácter de Jesús. En la medida en que yo pueda reproducir el carácter de Jesús a partir de mi propia experiencia en la vida de otros, estoy produciendo para el reino. Los santos en unidad interactiva producen más santos, no meramente más actividades. Hay una gran diferencia entre producir simplemente actividades a producir otros santos para el reino de Dios. Entonces la iglesia es una comunidad interactiva. Pero si la iglesia es una comunidad interactiva, siguiendo aquí la reflexión de Pablo, entonces la iglesia es una comunidad encaminada socialmente a la madurez. La iglesia es una comunidad encaminada socialmente a la madurez. Miren ahora el versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y miren el versículo 14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo acaba de decirnos en el versículo 1 algo sustancial. La vida cristiana es una vocación. La vida cristiana es una vocación. Quizás todos nosotros tengamos en alguna manera una idea de lo que es una vocación. Quizás usted tuvo un día la vocación de ser abogado o ser médico o
ser docente o ser ingeniero en sistemas o no sé. Esa fue su vocación laboral y usted ejerce su profesión basado en esa vocación. Y porque usted tiene o tuvo esa vocación, usted todavía está ahí y ahí estará por el resto de su vida, porque está haciendo lo que le gusta hacer, lo que estudió para hacer y lo que le está produciendo para usted sobrevivir o para usted vivir. Porque esa es su vocación y usted nunca cambiará eso a menos que cambie su vocación, y la vocación nunca cambia. La vida cristiana es una vocación y se necesita vocación para tener humildad y mansedumbre, para ser una persona con un carácter humilde y manso. Se necesita vocación para formar parte de una comunidad, de un grupo de personas a las que no siempre estoy seguro de conocer, o a las que recién conozco, o con las que regularmente me reúno, pero de alguna forma son personas que están ahí y no siempre puedo estar seguro de si los conozco o no. Se necesita vocación para formar parte de un grupo de personas que no siempre sé cómo van a reaccionar ante una determinada situación, o si van a ser amables conmigo, o van a ser benignos conmigo, o si van a hablar bien o mal de mí. Se necesita vocación para poder compartir con toda paciencia los unos con los otros. Se necesita vocación para formar parte de un grupo en donde todos somos tan diferentes. Unos son amables, otros quizás no son tan amables, unos son personas que comparten, otros no comparten para nada, unos hablan bien, otros hablan mal, y nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que muchas veces la iglesia está abocada a eso. Se necesita vocación para soportarnos, no sé, por todo el tiempo que Dios nos tenga en la iglesia, soportarnos con toda paciencia. Se necesita vocación. La verdad es que sin esa vocación, nosotros nunca iremos más allá de ser niños fluctuantes. Un niño fluctuante es un niño cambiadizo, es un niño caprichoso, es un niño que ahora quiere una cosa y después o al rato quiere otra diferente. Es un niño que cambia de manera de pensar o cambia su actitud constantemente. Un niño fluctuante es simplemente la ilustración de una persona a la que le falta madurez. Y para formar parte de una comunidad como la iglesia se necesita crecer en madurez y se necesita vocación. La vocación es lo que nos hace firmes, nos hace permanecer ahí a pesar de todo, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, a pesar de cómo sea la gente. La Nueva Traducción Viviente nos trae este texto en una forma muy especial. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Nosotros lo vimos en estos días pasados, ahí nomás en Sabana Larga, cerca de Barranquilla. Un supuesto pastor apareció, reunió una cantidad de gente, les dio supuestamente enseñanza bíblica, les metió en la cabeza la idea de que tal día y a tal hora Jesús vendría por segunda vez, y les hizo vender todos sus bienes y le entregaron el dinero a él. Jesús nunca vino, pero el pastor sí se desapareció y no se ha vuelto a saber de él hasta ahora, hasta donde yo sé. Sí,
Nosotros podemos caer muy fácil en las trampas que nos tiende el engaño cuando nos falta madurez. La madurez es lo que nos debe ayudar a discernir. Ustedes, hermanos, sean personas que disciernen. Sean personas que disciernen entre una cosa y otra. Incluso, no siempre lo que yo digo aquí puede parecerle a usted que es la verdad. Usted puede ir y mirar en su Biblia y venir y decirme, pastor, eso que tú estás diciendo, mira, en la Biblia dice otra cosa, y eso es lo que es justo y necesario. Pero cuando hablamos de madurez, la idea es que esa es la meta de todo seguidor de Jesús. Piense usted en lo que es la madurez. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual, digamos, es la capacidad de afrontar la vida tal como se nos presenta, con una inamovible fe en Jesucristo. Es la capacidad de asumir con responsabilidad los deberes o la tarea en la que Dios quiere usar mi vida. Nosotros no superamos muchas veces muchos problemas con respecto a nosotros mismos o a nuestro propio carácter, o a nuestra manera de pensar, o a nuestra cosmovisión. No superamos muchas cosas simplemente porque nosotros no afrontamos la vida con madurez. La vida no siempre es tan cómoda, tan fácil y tan halagadora como quisiéramos. Demasiadas veces la vida se nos presenta difícil, incierta y complicada. Pero nosotros necesitamos madurez para enfrentar la vida tal como se nos presente, con una fe firme en Jesucristo que no se moverá nunca a pesar de las circunstancias. Pero para eso necesito vocación. Necesito tener la seguridad de que Dios, por medio de Jesucristo, me llamó de verdad, me llamó a seguir un camino de vida específico que debo aprender a afrontar con madurez. Se necesita esa vocación. Es lamentable, pero muchas veces muchas personas dejan de seguir a Jesús en esta etapa. O bien se apartan de la iglesia, dejan el camino, no siguen más en la fe, o bien continúan en la iglesia, están ahí y uno los ve que están ahí y uno los ve que vienen y que van, pero no avanzan, no crecen. Y yo me pregunto, cuando una persona no está realmente creciendo, entonces, ¿realmente está siguiendo a Jesús? Tú puedes estar aquí en la iglesia cada domingo y estar ahí sentado y cantar y orar y escuchar esta predicación y muchas más. Pero si tu vida no está creciendo, si tú no estás creciendo integralmente, ¿realmente estás siguiendo a Jesús? Muchas personas dejan de seguir a Jesús en la etapa que corresponde a tomar decisiones que nos ayuden a crecer. En la parábola del sembrador, Jesús habla de un sembrador que, al estilo de su época, salía por los campos con una mochila llena de semillas, tomaba las semillas en su mano y la esparcía a un lado y a otro, y el viento llevaba la semilla y la semilla caía o en los surcos o caía en cualquier otra parte. Era la manera de sembrar de ese entonces. Jesús dijo que algunas de esas semillas cayeron en el camino que era tierra dura y esa semilla ahí no pudo vivir, se murió. Otra semilla cayó en buena tierra. Y Jesús dijo que esa semilla echó raíces y creció y produjo fruto a 30, a 60 y a 100%. Pero produjo fruto, creció. Pero Jesús habló de dos clases de semillas intermedias. Una semilla que cayó entre piedras y otra semilla que cayó
entre espinos. La semilla que cayó entre piedras echó raicitas, pero no había mucha tierra. Brotó la mata, pero el sol abrasador la quemó y se murió. Y la semilla que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. Por eso Jesús decía, explicando esto, decía, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no produce fruto. Jesús aquí habla de personas que han oído el llamado de Dios. Han oído el llamado de Dios a seguir a Jesús. Han escuchado cómo Dios les habló al corazón y puso en su corazón una vocación de seguir a Jesús. Pero a la larga, por alguna razón, esas personas no valoraron ese llamado como debiera y se apartaron del camino o simplemente se quedaron sin seguir avanzando. Su experiencia simplemente se redujo a que en un momento de euforia espiritual o en un momento de emocionalismo hicieron una decisión totalmente superficial. La madurez se alcanza solamente mediante el crecimiento que se da por medio de las experiencias de la vida. Son las experiencias en la vida las que nos hacen crecer. Son las experiencias difíciles, son las situaciones caóticas que se presentan en nuestra vida, son los momentos de prueba, de crisis, los que nos hacen crecer. Ya que esa crisis tenga que ver con tu fe, o tenga que ver con tu salud, o tenga que ver con tus relaciones familiares o conyugales, o con tu trabajo, o con tu economía, no sé. Pero si nosotros no aprendemos a ver las crisis en nuestra vida desde la perspectiva del propósito de Dios, no creceremos. Son las circunstancias las que nos hacen crecer. Miren lo que decía Lucas acerca de Jesús en el capítulo 2, en el versículo 52 de su evangelio. Lucas 2, versículo 52. Allí Lucas decía, y Jesús crecía. ¿Sí o no? Dice, Jesús crecía. Pero ¿cómo crecía Jesús? Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura y Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento de Jesús era integral, no era un crecimiento desequilibrado. Jesús crecía mentalmente, Jesús crecía físicamente, Jesús crecía espiritualmente y crecía también socialmente. En otras palabras, Jesús maduraba como persona. La iglesia es una comunidad encaminada socialmente a la madurez. Y esto me lleva al último pensamiento. La iglesia es una comunidad moralmente diferente. La iglesia es una comunidad moralmente diferente. Y ahí tenemos los versículos desde el 17 al 31. Y espero que ustedes hayan leído el pasaje en estos días. Para ser parte de la vida de la iglesia, para ser parte de la vida de la iglesia, si creemos que la iglesia es una comunidad que vive la vida de Jesús y Jesús está presente en ella y en cada miembro de la iglesia,
para ser parte de esa vida de la iglesia, tiene que haber un rompimiento total con la filosofía de vida del mundo y establecer una clara diferencia con el contexto, con el entorno en el que vivimos. Miren lo que dice en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo dice que este tipo de personas en algún momento perdieron la sensibilidad moral, se entregaron al libertinaje y a un completo desenfreno moral. Ahora, Jesús estableció el mismo principio cuando en el Sermón del Monte Él específicamente dijo: ustedes no se hagan semejantes a los gentiles. Ustedes tienen que ser personas diferentes. El cristiano tiene que tener unos valores morales y unos valores éticos diferentes. Miren bien, tenemos que tener unos valores morales y éticos distintos. En medio del entorno en el que vivimos, nosotros tenemos que mostrar que pensamos distinto, que nos relacionamos distinto, que nos cuidamos a sí mismos distinto, que tenemos un concepto y una autoestima muy especial, diferente a la que tiene el resto de la gente. Lo que realmente Pablo está diciendo como eco de las palabras de Jesús es: ustedes tienen que ser diferentes al resto de la gente. Tenemos que tener unos valores morales y éticos distintos. La iglesia nunca será mejor que el peor de sus miembros. Aquí es importante ver el contraste entre andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados y andar como los otros gentiles. Hay un contraste muy grande, hay un contraste inmenso, abismal, entre andar de acuerdo a como Jesús nos llamó a seguirle y vivir una vida que se parezca a la del resto de la gente. Miren bien, el cristianismo surge en un mundo escandalosamente inmoral, formado por personas que salían de ese mundo. Eso llegó a ser el cristianismo. Personas que salieron de ese mundo para hacer ver a los otros cuán equivocados habían estado siempre. Entonces los cristianos comenzaron a hacer notar con su estilo de vida la diferencia moral entre la iglesia y el mundo gentil. Dos cosas es importante tener presentes aquí. Primero, tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber un cambio radical. Miren bien que Pablo habla de despojaos, dice en el versículo 22. Despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Pero luego Pablo dice en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Eso es una manera de describir un cambio radical, profundo. Hay algo de lo que debo definitivamente despojarme y hay algo que debo definitivamente asumir en mi vida y en mi carácter. Tiene que haber un cambio radical. Despojaos y renovaos. Despójense de lo que no está bien en su vida y renuévense cada día más y más. La idea de renovación tiene que ver con quitar algo que no sirve para colocar en su lugar algo que sí sirve. Como cuando se nos funde una lámpara, un bombillo,
Bueno, ¿qué hacemos? Lo renovamos. Quitamos el bombillo viejo, ya no sirve más, y ponemos uno nuevo que alumbra. Esa es la idea de renovación que está en la mente de Pablo. Entonces, la segunda cosa tiene que ver con esto. Tiene que haber un quitar y un poner voluntario. Tiene que haber un quitar y un poner voluntario. Miren que Pablo está diciendo que debemos despojarnos del viejo hombre para darle lugar al nuevo hombre. No podrá tener lugar el nuevo hombre si no se quita el viejo hombre. Sigamos mirando y verán. Dice, tenemos que desechar la mentira, versículo 25. Tenemos que desechar la mentira para darle lugar a la verdad. Tenemos que dejar el mal carácter, versículo 26. Tenemos que dejar el mal carácter para darle lugar a un carácter tolerante y comprensivo. Tenemos que dejar de robar para darle lugar al trabajo que produce. Tenemos que dejar toda palabra corrompida o toda forma mal hablada de expresarnos. Tenemos que dejar toda palabra vulgar o toda palabra de doble sentido. Tenemos que dejar toda palabra corrompida para darle lugar a la palabra buena que sea necesaria para edificar. Tenemos que quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, para darle lugar a la bondad, a la misericordia y al perdón. Se trata de quitar y poner. Ahora, quiero que observen más detenidamente el versículo 28, porque allí Pablo subraya algo muy importante que viene como a ilustrar todo lo que él está tratando de decir. El que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese quitar y poner implica que tengo que tomar decisiones morales. Tengo que tomar decisiones morales y decisiones éticas. Tengo que tomar decisiones. Tú tienes que tomar la decisión de dejar, de quitar, y tienes que tomar la decisión de poner en su lugar algo diferente. Pero eso es decisión tuya y mía. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca te va a quitar lo que tú no quieres dejar. Tú puedes pasarte toda una vida orando y pidiéndole a Dios: Señor, quítame esto que hay en mí que no está bien. Señor, quítame este mal carácter. Señor, quítame este vicio del licor o este vicio de la droga, o quítame este vicio del adulterio o de la fornicación. Señor, quítame este mal carácter o esta mala manera de hablar. Quítamela, Señor. Dios nunca te la va a quitar si tú no tomas la decisión de dejarla. Él nunca te va a quitar lo que tú no quieres dejar. Podemos rogar a Dios que nos quite ciertos pecados, pero no pasará nada si nosotros no los dejamos. Hermanos queridos, ese viejo hombre del que Pablo habla es el estilo de vida que debe quedar en el pasado. Y Pablo dice: dejen ese viejo hombre, renuncien cada vez más y más a ese viejo hombre y pongan en su lugar un nuevo espíritu de pensamiento. Renuévense en el espíritu de su mente. Y eso significa que tengo que dejar una cosmovisión que tenía cuando andaba sin Cristo para asumir una cosmovisión nueva desde la perspectiva de Jesús. La cosmovisión es simplemente mi manera de ver la vida.
Mi cosmovisión es mi manera de ver a las personas. Mi cosmovisión es mi manera de ver los valores y los principios. Mi cosmovisión es mi manera de afrontar la vida, de ver todo lo que es la vida, de verme a mí mismo, de ver mi propia autoestima, mi propio valor personal, mi propia sexualidad, mi economía, mi trabajo. La cosmovisión es la forma como veo la vida. Y cuando Pablo dice, renuévense en el espíritu de su mente, simplemente es una manera de decir, en términos actuales, renueven su cosmovisión. Miren la vida, aprendan a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Renuévense en el espíritu de su mente. Renuncien más y más a una manera de pensar que no es cristiana y pongan en su lugar una manera de pensar cada vez más como la de Jesús. Amén, hermanos. Una iglesia que tiene vida integralmente como un cuerpo es una iglesia madura. Y una iglesia madura es una iglesia que crece. Y una iglesia que crece alcanza más madurez. Y una iglesia que alcanza madurez es garantía de unidad y de aceptación. En realidad, el verdadero crecimiento que dará lugar a otro tipo de crecimiento en la iglesia es el crecimiento cualitativo de nuestra vida. Que crezcamos en calidad de vida espiritual para con el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bueno, a ti sea, Padre Santo, la honra y la gloria y la alabanza. Gracias te damos, Dios, por presentarnos esta mañana este desafío y hacernos ver estas cosas de las que Pablo nos habla en el día de hoy. Jesús dijo un día, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque hoy, Dios, tu palabra y la iglesia y la predicación de la iglesia es atacada duramente, es tergiversada, y también hay quienes predican tu palabra de manera equivocada o con mala intención. Pero Dios eterno, que en medio de todo eso nosotros sepamos discernir la verdad de tu palabra y podamos, mediante la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, ser transformados paulatinamente más y más en mejores personas de lo que somos. De tal forma, Señor, que podamos seguir conformando una comunidad con unos fundamentos que nos dan seguridad a todos y siempre manteniéndonos abiertos a quienes quieran formar parte de esa comunidad en la que tu Señor Dios nos has puesto. Padre, ayúdanos a no perder de vista ese concepto bíblico y esencial de lo que es la iglesia. Hay otras ideas, otras formas como otros ven la iglesia, pero gracias a Dios porque tú nos muestras a la luz de tu palabra lo que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a conformar esa iglesia fundamentada en tu palabra, en tus valores, en tus principios, y una iglesia que crece, y una iglesia en la que cada uno de nosotros también crecemos. Amado Dios, glorifícate en esta iglesia, encamínala cada vez más y más en tu verdad, para que podamos, por medio de una vida transformada, hacerles ver a otros que tú cambias vidas, que tú cambias nuestra manera de ser y de pensar, y haces de nosotros mejores hombres y mujeres para una mejor sociedad y un mejor futuro. Dios eterno, gracias por darnos la seguridad de la salvación en Jesús, porque sabemos que mediante esa fe nosotros vamos un día a la casa del Padre, donde seremos esa familia en Cristo unida para siempre y por la eternidad. Amado Dios, que esta palabra realmente fructifique en nuestros corazones y produzca en nosotros lo que tú quieres. A ti sea la honra, Padre, y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Muy bien.